Hola, en este vídeo te enseño a hacer estas huellas de dinosaurio para decorar una habitación infantil para aprender a cortar cartón contracolado con nuestro plotter de corte Cricut Maker. Los materiales que vamos a utilizar son cartón contracolado, este tiene 1,5 milímetros de grosor, pintura acrílica y estas bandas de velcro para colgar a la pared, que son adhesivas por los dos lados y nos permiten colocar fácilmente estas huellas sin dañar la pared de nuestra habitación. Aquí estamos en el Design Space, que es el programa de diseño de Cricut, y vamos a subir la imagen que queremos cortar. En este caso yo he descargado de Google estas huellas de dinosaurio. Vamos a seleccionar Simple y ahora vamos a borrar las partes que queremos que sean transparentes. Para ello las seleccionamos con la varita y como solo voy a utilizar una de las huellas, con la goma borro la otra para que me quede solamente una huella. Seleccionamos cortar y aquí ya tenemos el motivo que vamos a subir al Design Space. Yo lo voy a poner en otro color más claro para que se vea mejor y vamos a darle el tamaño que más nos guste. En este caso yo le he dado 12 centímetros de alto. Hacemos clic en hazlo y ya tenemos colocada nuestra huella en el tapete. Pero yo la voy a poner en la parte inferior y algo separada de los extremos para poder comprobar bien cuando corte. Vamos a seleccionar el material. Yo lo tengo ya seleccionado aquí, pero si no lo tienes puedes darle a buscar en todos los materiales. El material que yo estoy seleccionando se llama Passepartout de 1,5 milímetros. Deberás poner en el buscador Matte Board para que te salga este material. Aquí te advierte que deberás mover las ruedas dentadas por completo hacia la derecha y asegurarte de que no pasen por encima del material. Que utilices un tapete de agarre fuerte Strong Grip con cinta de carrocero en los 4 lados y que la cuchilla que deberás colocar en el cabezal B de la máquina sea una cuchilla Knife Blade. Aquí tenemos el tapete Strong Grip, que es el de color morado, y la cuchilla Knife Blade, que se utiliza para este tipo de materiales. Retiramos el plástico protector y vamos a colocar un trozo de cartón en la parte inferior de la alfombrilla de corte, porque te recuerdo que es ahí donde hemos colocado nuestro motivo. Ponemos cinta de carrocero alrededor para fijar bien el material. No importa que la cinta de carrocero coja la parte donde va a ir nuestro motivo, ya que la cortará igualmente. Y una vez carguemos el material en la máquina, comenzamos a cortar. El corte suele tardar bastante, ya que realiza muchísimas pasadas, pero en pantalla te va indicando aproximadamente el tiempo que tarda en cortar. Una vez lo veamos cortado, descargamos el tapete y aquí ya tenemos nuestras huellas de dinosaurio perfectamente cortadas por la máquina. Yo les estoy dando una mano de pintura acrílica de color verde para que combinen con la habitación donde la voy a colocar. Probablemente sea necesario que des más de una capa para que quede perfectamente cubierto. Y si ves que los bordes no han quedado totalmente regulares, le puedes dar con un papel de lija fino todo alrededor. Una vez esté seca la pintura, colocamos por la parte de atrás nuestro adhesivo. El que estoy utilizando es de la marca Command y se adhiere muy fácilmente a la pared. Simplemente retiramos el papel protector, lo fijamos y ya queda perfectamente colocado. Aquí puedes ver nuestras huellas de dinosaurio en la pared.
Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a cortar cartón contracolado con tu Cricut Maker, lo cual te permitirá hacer un montón de diseños diferentes para todos tus proyectos. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.